El día de hoy vamos a hablar de 3 prototipos del Instituto Politécnico Nacional que buscan aportar soluciones a este tema del COVID-19. Teniendo como antecedentes de que los virus de tipo coronavirus se conocen desde hace ya muchos años, se han venido estudiando, ha habido una gran cantidad de variantes y pues actualmente al que le llaman SARS-CoV-2, lo que conocemos como COVID-19, y el 19 es porque se identificó en 2019, pues tenemos que ha afectado de manera mundial. Tenemos a México con muchísimos casos de infección, de enfermedad, de muertes, y pues lo que se ha hecho es en diferentes institutos, diferentes secretarías, pues están trabajando, ¿no? Lo que nos toca a nosotros como Instituto Politécnico Nacional, pues es resolver lo que nos compete, que en este caso es la parte técnica. Entonces, tomando esto en cuenta, empezamos a idear maneras a través de las cuales, mientras no se invente una vacuna, cómo ir contrarrestando los efectos de un virus como este. Es así que surgió el primer proyecto. En este proyecto actualmente estamos trabajando unas 30 personas, entre profesores y alumnos. En lo general, hay profesores y alumnos del Instituto Politécnico Nacional y profesores del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Entonces, lo que hicimos fue, dadas las circunstancias, dividirnos digamos que el proyecto en bloques. Y entonces se destinaron un cierto conjunto de personas para la solución de cada uno de esos bloques de acuerdo a sus conocimientos, capacidades y habilidades. En este momento ya tenemos el diseño de todos y cada uno de los módulos. Formar parte de estos proyectos es una oportunidad muy valiosa para nosotros como estudiantes, porque pues ponemos a prueba nuestros conocimientos y pues de alguna u otra manera aprendemos otras cosas, porque aprendemos unos de otros y pues el trabajo en equipo aquí es vital y es fundamental, y puedo irme a otras líneas de investigación como la biomédica, y pues me gusta mucho esto porque forma parte de una cultura general que uno va recibiendo, además de pues tener todo la formación del instituto. Pues en este caso el problema más grande que hemos visto, bueno, pues son a quién recurrir, ¿no? Para pues tener una idea de qué vamos a medir en este problema que está surgiendo a partir del COVID. De las cosas que se necesita hacer en lugares públicos, incluidos los hospitales, incluidos salas de espera, incluidos cualquier cosa, cualquier rubro, hoteles, lo que sea, hay que sanitizar. Donde hay mucha gente, donde pudo haber un alto grado de posible contagio, hay que sanitizar, hay que limpiar. La física pues es agarrar cloro, agarrar jabón y poder limpiar todo, ¿no? Pero otra manera, para los casos que no se puede hacer así, es usar luz ultravioleta. Lo que hicimos inmediatamente fue investigar en la literatura especializada. Entonces nos encontramos que la luz ultravioleta ya desde hace varias décadas se utiliza como elemento sanitizador. Entonces ya inmediatamente la gente se puso a investigar si efectivamente esta luz ultravioleta en el rango C, específicamente en los 265 nanómetros, es capaz de inactivar o de romper la cadena, ¿verdad?, de la proteína del virus. Y esto se corroboró. Y entonces procedimos con el diseño de un robot que de manera teleoperada, llevando un conjunto de lámparas ultravioleta, permitía o permitirá sanitizar corredores, habitaciones libres de personas, porque este tipo de luz es dañina para las personas. Yo no puedo usar un robot de esta naturaleza donde haya personas. En eso consiste ese proyecto, donde tenemos un carrito, un robot,
ese robot se va a mover dependiendo de cómo sea ese cuarto, esa sala. Va a iluminar toda la superficie, techo, piso, muebles, lo que se tenga, lo va a iluminar durante un tiempo. Vamos a asegurar que ese tiempo sea el adecuado para poder destruir a ese virus, y esa sería la forma en que estaría funcionando este robot. La parte óptica, que en este caso en los proyectos del sanitizador, toda la teoría, toda la infraestructura la tenemos en especial aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Se tiene la gente que maneja todo lo que es la óptica, la luz. Ellos conocen estos ámbitos. Lo de robótica, pues nosotros lo manejamos como parte de nuestro laboratorio. En este momento, todos podemos ser contaminados. Aunque tomemos a veces las medidas más exigentes, por ejemplo, por algún motivo tenemos que salir a la calle o alguien nos viene a visitar y podemos ser contaminados. Queremos evitar eso, hay que proteger. Entonces, así que decidimos hacer 2 sistemas de monitoreo. El primero en las calles, que utiliza un par de cámaras, una en el visible y otra en el infrarrojo, que permitía monitorear la distancia entre personas y la temperatura en las personas. Ese es un par de cámaras fijas. Están separadas, por decirlo así, entre 1 metro y 2 metros. Y pueden estar, por ejemplo, a la entrada de un supermercado, o de una oficina bancaria, o de una oficina de gobierno, según sea el caso. Y ya ve, o por ejemplo a la entrada de un hospital, y ya ve que se hacen filas. Entonces quisiéramos que esas personas respetaran la sana distancia, pero además quisiéramos medirle, por ejemplo, la temperatura. Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Hay una persona que se acerca y les pone un termómetro, pero ¿qué tal si esta persona ya viene contaminada? Puede contagiarla. Entonces, así surge también este proyecto. Entonces, la idea es combinando una cámara en el visible y una cámara térmica. Con la primera, lo que estamos haciendo es detectar la silueta de las personas y medir la distancia entre ellas, para lanzar alarmas y a través de una bocina indicarles a esas personas que se separen, o lanzar la alarma correspondiente, por ejemplo, a un guardia, y decirle que las personas están rompiendo la sana distancia. Por el otro lado, estamos usando una cámara térmica para poder detectar primero las caras de las personas. Y una vez detectadas las caras de las personas, se enfoca la cámara hacia allá, y usando la información térmica, nosotros podemos medir con precisión si la persona tiene una temperatura elevada, que nos pudiera dar o nos pueda estar indicando si esa persona efectivamente o no es susceptible al COVID. Y entonces podríamos ir respetuosamente y decirle, pudiera venir hacia acá. Las 2 cámaras estarían conectadas a una computadora y estarían midiendo de manera constante estas 2 variables que me permitirían lanzar las alarmas correspondientes. Este proyecto es, por decirlo así, un poco más sencillo. Y ahí estoy trabajando yo con 2 estudiantes que me están ayudando en todo el diseño, la conceptualización y la puesta en operación del proyecto. La Secretaría de Salud pues ha dado todo lo que son las normas, lo que se ha encontrado en cuestiones de síntomas, cuál es el proceso que debe de seguir un paciente que tiene esta enfermedad. Y bueno, una de las cosas que nosotros hemos encontrado y que hemos estado viendo por las pláticas que tenemos con los conocidos, los casos que se presentan en televisión, pues es miedo, ¿no? Es miedo de que si van al hospital, si empiezan a tener síntomas, si van al hospital, dicen, de aquí no voy a salir. Pero es algo que no es tan cierto, ¿no? En los hospitales pues se tiene todo el equipo médico para poder tratar esta enfermedad. Obviamente no hay una cura, no hay una vacuna, pero se tienen los medios para ayudarle a que el paciente pueda recuperarse.
con los porcentajes que ya se han mostrado. Los primeros síntomas que va a tener alguien que se enferma, que posiblemente sea COVID-19, pues es temperatura, su temperatura se eleva, su temperatura corporal se eleva. Si se daña o se empiezan a dañar los pulmones, esa oxigenación se modifica, entonces va a cambiar el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre y eso se puede medir. Otro de los síntomas que está asociado, pues es de que por falta de oxígeno, el organismo, la tendencia del organismo es a empezar a respirar de manera más rápida. Se incrementa pulsaciones de corazón, se incrementa el ritmo de respiración y entonces esas son medidas que se pueden estar censando y registrando. Entonces básicamente eso es lo que inicia en un paciente con COVID-19. Este proyecto se propone para quien está presentando síntomas, o sea que está en principios de síntomas de esta enfermedad y que no necesariamente es COVID-19. O bien, si un paciente ya fue diagnosticado y estuvo en hospital o estuvo en su casa, debe de tener un tratamiento post-tratamiento, ¿no? En donde se debe de recuperar pues, sus funciones. Entonces, una manera en que se puede dar seguimiento sin que el paciente vuelva al hospital o consulte a su médico directamente es tener este kit y poderlo monitorear de manera remota. Entonces, en estos dos casos, pre-enfermo o cuando ya se le da de alta, puede estar funcionando este kit. Sería una máscara como esas que cubren completamente la cara, que se pegan literalmente a la silueta de la cara y que tienen un tubo respirador. Lo que vamos a hacer es coger una de esas máscaras y dotarla de los sensores correspondientes. Por ejemplo, un capnógrafo que me mide la manera en que yo respiro, un medidor de ¿qué? Por ejemplo, de frecuencia respiratoria. Esos estarían localizados ahí para saber cómo está respirando la persona y a qué cadencia. Un guante tendría, por ejemplo, un medidor de saturación de oxígeno, o sea, un oxímetro, o podría tener allí, el termómetro pudiera estar en la cara o en la mano, y un medidor de frecuencia cardíaca. Todo ese equipo, ese kit, al ponérselo la persona cada 4 horas, le indicaremos que así fuera, prende el botón o aplasta el botón de encendido, los sensores empiezan a tomar sus mediciones y si hay alguno de los parámetros que se sale de rango, la información va a salir de los sensores vía telefónica hacia la nube. La información se procesará en la nube y entonces lanzará las alarmas correspondientes, por un lado, al médico que está tratando a esa persona y por otro lado, a un pariente que sea cercano, por ejemplo, o que esté al cargo de esa persona. Simplemente para indicar, no te preocupes, todo va bien, o mira, esta persona ya le subió la temperatura, está respirando con dificultad, quiere decir que inmediatamente hay que tomar las medidas correspondientes. Este mismo o uno similar se está desarrollando, pero para camas COVID. Lo que haríamos es dotar a una cama donde hay un paciente que efectivamente ya está diagnosticado con COVID, con sensores que estarían en este caso funcionando las 24 horas del día. Aquí estaríamos midiendo las mismas variables: saturación de oxígeno, temperatura, capnografía, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, para en cuanto se salgan los parámetros de rango, sí decir, en tal cama está ocurriendo esto. Y así no tendríamos el riesgo de tener una enfermera, por ejemplo, que esté yendo a medir la temperatura de manera constante. Dentro del prototipo donde estoy yo, que es la careta para monitorear los signos vitales, estamos 7 personas, las cuales, 7 estudiantes, los cuales pues cada uno tiene un rol diferente dentro del equipo. Uno se dedica a la instrumentación, otro se dedica a la parte de control,
otro se dedica a la parte de, pues, la electrónica, la parte de software, que es, bueno, pues aquí es muy, muy importante porque pues después de obtener las variables, ahora nosotros tenemos que mostrárselas al médico. Y bueno, pues en esta parte también tenemos la ayuda de dos médicos, un médico especialista del Centro de Epidemiología y otro médico que pues se podría decir que es de nuestra edad, que es residente en un hospital general, y pues él es el que está atendiendo a los pacientes, es la persona que a nosotros nos va a permitir darle a él la aplicación para que él la pueda probar, él nos pueda decir, hagan esta corrección. Es un trabajo en equipo en el cual pues todos necesitamos de todos. De hecho, pues mi formación es de ingeniería en sistemas automotrices. Yo trabajo con vehículos. Entonces, pues para mí es un gran reto esto porque tengo que aprender también de la anatomía humana, de cuestiones médicas, para poder aplicar ahora lo que yo aplicaba como sensores en un vehículo. Ahora yo lo estoy aplicando en el ser humano para instrumentar este dispositivo que pues, será usado como una mascarilla para vigilar o para monitorear los signos vitales de las personas. ¿Cuándo estarían estos desarrollos? Igual que el robot. Si yo el día de mañana hago la compra de todos los componentes, a partir del día de mañana, en 2 meses aproximadamente, ya tendría estos monitores en hospitales y en hogares funcionando. Aquí, uno de los ingredientes o 2 de los ingredientes que son muy importantes es, número 1, el dinero, ¿verdad? El apoyo económico, el apoyo financiero, usted sabe que es algo muchísimo, muy importante, es algo necesario. Por supuesto, siempre el instituto está dispuesto a inyectar parte de los recursos para el desarrollo de estas tecnologías, toda vez que favorecen, por ejemplo, a la sociedad y además se potencia la técnica al servicio de la patria. Ese sería un aspecto. También tenemos que ir a tocar otras puertas. En este caso, ya tocamos la puerta de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y ellos también se manifestaron a favor de apoyarnos. En este sentido, yo sí quiero invitar, por ejemplo, por supuesto, al gobierno, por supuesto, a las empresas, a las fundaciones, a las asociaciones o incluso a las personas que de manera voluntariosa quieren aportar, ya sea dinero o en especie. Y les podemos dar crédito a todos ellos, ¿verdad? En el desarrollo de estas tecnologías que al final nos benefician a todos. Entonces, en cuestiones de conocimiento, no le pedimos nada a ningún otro país. Si acaso lo que vamos a pedir, pues es financiamiento, ¿no? Siempre el dinero es con lo que se puede hacer, con lo que se puede maquinar. Por ejemplo, el robot sanitizador pues requiere mucha maquinación de piezas o integración de cosas que ya están hechas. Entonces, básicamente lo que podríamos decir que estamos un poco retrasados es en la infraestructura física. Pero en cuestiones de conocimiento no le pedimos nada a ningún país ni a ninguna institución, ¿no? Ninguna profesión está exenta, todo el mundo puede colaborar, como usted dice, desde profesiones hasta oficios. Todo el mundo aquí es importante para encontrar una solución o para, pues, mitigar los efectos de esta pandemia. Quien sea proactivo, quien tenga la iniciativa para participar, es bienvenido. Yo por los cálculos, no que yo he hecho, sino que han hecho otros colegas, porque también yo trabajo mucho con colegas que trabajan en lo que es prospección. Por ejemplo, cuándo esto va más o menos a ir aminorando, para cuándo se va a obtener una vacuna.
En mi opinión, yo creo que esto se va hasta 2021. Tendremos que probar si esta vacuna efectivamente funciona y en qué escenarios funciona. Por ejemplo, no es una vacuna que se esté diseñando exactamente para los mexicanos. Algo que nos diferencia mucho a otros países es, por ejemplo, la cantidad de personas que son susceptibles a la diabetes o a la presión alta. Entonces son factores que habría que tomar muy en cuenta, en mi opinión, en el diseño de una vacuna. Por eso es que también un servidor forma parte de este otro grupo que fue convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer planteamientos en el desarrollo de vacunas. Creo que una de las cosas importantes aquí con esta pandemia es que nosotros estamos midiendo nuestra capacidad de cambiar, de adaptarnos. Principalmente es eso, que la forma en que debemos de vivir actualmente nos está obligando a una adaptación rápida de todo estilo de vida, ¿no? Cuestiones financieras, cuestiones de transporte, cuestiones de idiosincrasia, cuestiones tecnológicas, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Es simplemente de que nosotros tenemos los conocimientos y hay que adaptarlos rápidamente a resolver problemas. En general, la gente necesita ahorrar para poder compensar este tipo de sucesos. Necesitamos tener la tecnología. Actualmente, si nosotros no tenemos una computadora, estuviéramos sufriendo en este momento para poder realizar nuestras actividades, por ejemplo, esta entrevista. Entonces, es eso, ¿no? Principalmente nuestra capacidad de adaptación y de aplicación. Yo lo que le diría a esas personas que todavía no creen en esta pandemia es que no solo se basen en los medios de comunicación, que vean a su alrededor sus colonias, sus vecinos, que vean a sus amigos, porque ya no se trata nada más de un sujeto aislado. Ya en este momento llegamos al punto en donde familiares, amigos, conocidos, todo mundo ya ha experimentado o ha tenido contacto con alguna persona que pues está enferma o que pues incluso ya falleció por causa de este virus. Entonces es muy importante tomar las medidas de pues esta pandemia, lo que significa estar en casa. Yo sí quiero invitar a toda la gente, la verdad, a que haga conciencia de que esta es una situación real, no la vemos, es un enemigo que no vemos y que apenas estamos conociendo cuál es su capacidad militar, si lo podemos decir así. Por tanto, yo quiero invitarlos a que usen sus cubrebocas, sus mascarillas de protección, cada que tengan que salir, que mantengan la sana distancia si tienen que salir, y si no, en lo posible, pues quédense en casa, disfruten de la familia, trabajen en casa y por favor, cuídense mucho.